Luis de Alba, un hombre que ha resonado en el mundo del entretenimiento mexicano como sinónimo de risas y alegría durante décadas, se encuentra ahora en una etapa crucial de su vida. A sus más de 80 años, este célebre comediante y actor enfrenta desafíos que trascienden lo que ocurre en los escenarios. Aunque el humor ha sido su fiel compañero a lo largo de su carrera, la realidad actual lo confronta con sombras que incluso el chiste más brillante no puede iluminar. ¿Qué sucede cuando un ícono de la comedia se enfrenta a sus demonios internos? ¿Cómo maneja Luis de Alba esta etapa de su existencia después de haberlo entregado todo al arte de hacer reír? En este video descubrirás la conmovedora historia de un hombre cuya vida ha estado marcada tanto por el éxito como por el sufrimiento. Un ser humano que, detrás del personaje, carga con una profunda carga emocional que muchos ignoran. Acompáñanos mientras exploramos los momentos clave de la vida de este verdadero ícono. Luis de Alba nació en Veracruz, pero creció en el emblemático barrio de La Lagunilla en la Ciudad de México. Su infancia en este entorno pintoresco, aunque difícil, moldeó gran parte de su futuro. En sus propias palabras, Luis ha recordado que su padre nunca pudo finalizar la carrera de Derecho y vivieron con su abuela en una casa con varios patios, un típico edificio de vecindad. Este escenario, aunque modesto, fue el que alimentó su creatividad y le proporcionó la base para muchos de los personajes inolvidables que crearía más adelante. Luis ha compartido en entrevistas pasadas que durante sus años en La Lagunilla tuvo la fortuna de cruzarse con varias personalidades del mundo del espectáculo, como los hermanos Castro. A pesar de que en ese entonces era un joven sin mucha experiencia, el contacto con estas figuras y el ambiente bohemio de la zona comenzaron a sembrar la semilla de lo que sería su prolífica carrera. Uno de los momentos más importantes de su infancia fue la primera vez que sus padres lo llevaron al Teatro Blanquita, un ícono del entretenimiento en el centro de la Ciudad de México. Allí, Luis de Alba, aún siendo un niño, se quedó asombrado al ver a leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete en el escenario. Ese día, algo dentro de él se encendió. La idea de brillar sobre las tablas comenzó a tomar forma. Aunque en ese momento parecía una fantasía lejana, Luis no se detuvo hasta convertirla en realidad. Con esa pasión en mente, se aventuró a pedir una oportunidad para subirse al escenario del Blanquita. Aunque al principio no fue considerado, no se rindió. Con la ayuda de su amigo Jaime Fernández, secretario general de la Asociación Nacional de Actores en ese entonces, Luis finalmente consiguió una oportunidad para abrir espectáculos. Aunque al inicio fue complicado, sin orquesta para acompañarlo y con la presión de ser el primero en salir, esto marcó el inicio de una carrera que lo llevaría a la fama. Sin embargo, no todo en la vida de Luis de Alba ha sido comedia. Detrás de las risas hay historias dolorosas que lo han marcado profundamente. Uno de los eventos más traumáticos que vivió fue la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. En aquel momento, Luis tenía 23 años y estudiaba dirección en la UNAM. Fue uno de los oradores seleccionados para encabezar la marcha hacia el Zócalo, pero lo que se suponía sería una manifestación pacífica terminó en una masacre. Luis rara vez ha hablado de ese día, pero cuando lo hace, su voz tiembla y las lágrimas brotan. Recuerda cómo al ver la luz roja que iluminó el cielo, una señal de que los disparos comenzarían, sintió un terror absoluto. El tiroteo que siguió fue devastador. Se lanzó al suelo para protegerse y cuando el ruido de los disparos cesó, se levantó para enfrentar la horrible realidad. Decenas de jóvenes habían sido asesinados, entre ellos algunos de sus mejores amigos. En total, perdió a 10 personas cercanas ese día. El trauma de Tlatelolco lo persiguió durante años. Luis de Alba confesó que después de la masacre no pudo caminar ni viajar cerca de la Plaza de las Tres Culturas durante 3 años. El dolor, la culpa y el arrepentimiento lo consumieron. Sentía que había llevado a sus amigos al matadero, que de alguna forma era responsable de sus muertes.
Ver a los padres de esos jóvenes llorar por sus hijos fue una herida que jamás pudo cerrar. A pesar de todo este sufrimiento, Luis encontró consuelo en la comedia. Fue a través de sus personajes, como el inolvidable Piurrurris, que Luis de Alba logró transformar el dolor en risas. El Piurrurris, ese fresita elitista y arrogante, fue un éxito rotundo en las décadas de los 70 y 80. Este personaje conectó de manera única con el público al convertirse en un reflejo exagerado de la sociedad de aquella época. Luis ha comentado en entrevistas que muchos de sus personajes, como Juan Camaney y el Piurrurris, están inspirados en personas reales que conoció en su niñez y juventud en La Lagunilla. Sin embargo, más allá de las risas que generaron estos personajes, también hay una gran verdad detrás de ellos. El humor fue la forma en que Luis de Alba pudo sobrellevar los fantasmas de su pasado. Uno de los momentos más emotivos que ha compartido públicamente fue cuando finalmente encontró alivio, años después de la masacre, al leer el libro La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Tras leerlo, Luis buscó a la autora para hablar de lo que había sucedido y encontró en ella una gran aliada. Poniatowska lo ayudó a sacar a la luz el dolor que había guardado durante años. Aunque nunca logró perdonarse completamente, esa conversación fue el primer paso para encontrar un poco de paz interior. Hoy, a sus 80 años, Luis de Alba sigue siendo recordado como uno de los grandes del entretenimiento mexicano. Su influencia en la comedia es incuestionable y sus personajes icónicos aún son referencia para las nuevas generaciones. Sin embargo, como él mismo ha confesado, está listo para dar un paso atrás del escenario. En 2017 anunció su retiro. Aunque dejó claro que esto no significaba que se alejaba por completo del mundo del entretenimiento, más bien quería reinventarse, dedicando más tiempo a su familia y a la creación de nuevos proyectos. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de un ícono de la comedia mexicana, un hombre que ha hecho reír a generaciones enteras, pero que detrás de su éxito enfrenta enormes desafíos que muy pocos conocen. ¿Sabías que Luis de Alba, el legendario comediante, está luchando no solo con problemas de salud, sino también con una falta de oportunidades laborales? Lo que debería ser un retiro lleno de reconocimiento y homenajes, se ha convertido en una etapa marcada por accidentes, cirugías y dificultades económicas. Pero, ¿cómo es posible que alguien tan querido por el público esté viviendo una situación tan complicada? Quédate, porque su historia te va a sorprender. Luis de Alba, conocido por personajes entrañables como el Piurrurris y Juan Penas, ha dedicado su vida al humor. Sin embargo, los últimos años han sido difíciles para él y su familia. Las constantes giras, las largas noches sin dormir y el ritmo imparable del mundo del entretenimiento comenzaron a pasar factura. En 2021, sufrió una caída grave durante una entrevista en Monterrey, lo que resultó en una fractura del fémur derecho. Desde entonces, su vida cambió drásticamente. Para alguien que siempre ha estado en el escenario, mantenerse alejado de él ha sido un golpe difícil de asimilar. Además de sus problemas de movilidad, Luis ha sufrido otros accidentes menores que han complicado aún más su recuperación. Una de esas caídas ocurrió en su propia casa, donde tropezó con una mesa por no haber encendido la luz. Aunque parezca un accidente sin importancia, para alguien de su edad y con sus problemas de salud, estos incidentes pueden ser devastadores. Tras la caída, relató que intentó levantarse, pero el dolor en su pierna era tan intenso que no pudo hacerlo. Esta situación lo ha llevado a usar una silla de ruedas para poder movilizarse, una herramienta que, aunque necesaria, también ha sido motivo de frustración. Durante un viaje a Reynosa, Tamaulipas, Luis vivió una experiencia humillante. A pesar de su discapacidad, el personal del aeropuerto no le proporcionó una silla de ruedas. Según relató, sus acompañantes, entre ellos el también comediante Alejandro Suárez, tuvieron que suplicar para que el personal de asistencia hiciera algo. Esta situación refleja una triste realidad. Incluso las personas más influyentes y reconocidas pueden enfrentar negligencias en momentos críticos.
Sin embargo, la salud no es el único desafío en la vida de Luis de Alba. Los problemas económicos también han sido un obstáculo enorme. Después de su accidente en Monterrey, tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México para someterse a una cirugía, pero la falta de recursos financieros complicó el proceso. La familia de Luis, incluyendo a su esposa Abigail y su hijo mayor, decidió emprender un viaje por carretera de más de 10 horas para llevarlo a un hospital donde pudiera recibir atención. Aunque amigos del medio artístico, compañeros comediantes e incluso un ángel guardián anónimo ayudaron a cubrir algunos gastos, el costo total de su recuperación sigue siendo extremadamente elevado. Se creó una página de GoFundMe para recaudar fondos destinados a su tratamiento, lo cual fue un momento complicado para Luis y su familia. Su esposa mencionó que, aunque les da vergüenza tener que solicitar ayuda de esta manera, la realidad es que la economía de muchas familias se ha visto afectada en los últimos años, y ellos no son la excepción. Este llamado a la solidaridad despertó la empatía de sus seguidores, quienes respondieron de manera positiva, contribuyendo con lo que pudieron para asistir al comediante en su recuperación. A pesar de estos desafíos, lo que realmente ha impactado a Luis de Alba ha sido la escasez de oportunidades laborales. Después de la operación de cadera, confesó sentirse desalentado porque muchos empleadores simplemente no quieren contratarlo debido a su estado de salud. A lo largo de su carrera, siempre ha sido visto como un hombre trabajador, alguien que nunca ha esperado que las cosas lleguen a él sin esfuerzo. Sin embargo, ahora, a sus más de 70 años, parece que la industria le está dando la espalda. Este fenómeno no es exclusivo del mundo del entretenimiento, también se presenta en otros ámbitos laborales. Personas que han dedicado su vida al trabajo se encuentran en una situación de vulnerabilidad cuando su salud comienza a deteriorarse. Luis reflexiona sobre cómo las cosas han cambiado con el tiempo. Recuerda que en sus primeros años como comediante había muchas más restricciones sobre lo que se podía expresar en televisión. Frases que ahora son comunes antes estaban prohibidas, y cualquier error podía costarte el empleo. Sin embargo, el desafío más grande para él no ha sido adaptarse a los cambios en el humor y las nuevas generaciones, sino afrontar la realidad de que, en este momento de su vida, cuando debería estar recibiendo homenajes y propuestas para proyectos, parece que el mundo del espectáculo lo ha olvidado. A pesar de todo, Luis no ha perdido su pasión por la comedia. De hecho, está trabajando en nuevos proyectos que lo mantienen motivado. Junto con el comediante Richard Villa, está desarrollando una serie de shows para Netflix, en los cuales personalidades del mundo del entretenimiento participarán en roasts al estilo de los que popularizó Comedy Central en los Estados Unidos. El primer show será un homenaje a Luis de Alba, donde él será el protagonista del roast, y se espera la participación de figuras de la talla de Franco Escamilla y Gabriel Iglesias. Aunque este proyecto promete traer un nuevo aire a su carrera, Luis es consciente de que su prioridad ahora debe ser cuidar de su salud. Luis de Alba siempre ha sido un símbolo de alegría, un hombre que ha hecho reír a millones, pero su historia nos muestra el lado humano de los ídolos. A pesar de los retos, su carrera y su vida personal han sido un ejemplo de resiliencia. Hoy más que nunca, necesita el apoyo de todos aquellos que alguna vez disfrutaron de su humor como espectadores. Tenemos la oportunidad de devolverle algo a un hombre que ha dedicado su vida a hacernos sonreír. Si te ha conmovido su historia, comparte este video, comenta tus recuerdos favoritos de él y apoya a los grandes comediantes que, como Luis, siguen siendo una parte vital de nuestra cultura. Lo que parecía ser un retorno triunfal se convirtió en una controversia viral. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? Acompáñanos hasta el final para descubrir cómo ha sido este inesperado regreso y cómo Luis de Alba ha reaccionado a las críticas recibidas por parte del público. Todo comenzó cuando Luis de Alba, con su característico sentido del humor, decidió revivir a El Pirurris en TikTok. La idea era promocionar uno de sus próximos espectáculos en el que volvería a interpretar a varios de sus personajes más emblemáticos. En su mensaje, Luis,
Con esa voz y actitud inconfundibles, se dirigió al público. «Hola, nacos. ¿Qué dijeron? Luis Miguel en absoluto. Soy Piurruris. Vengo a decirles que estaré en el lugar de Alan Saldaña este próximo 20 de enero. Diversión, mis personajes Piurruris, Juan Camaney, el hermano Sol y un gran comediante de Guadalajara, Salomón Delgadillo». El video rápidamente se viralizó, acumulando millones de visitas en cuestión de días. Sin embargo, no todo fue positivo. Las críticas llegaron más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. El motivo: la apariencia y la voz de Luis de Alba. Al estar ya en sus casi 80 años, muchos usuarios de las redes sociales comentaron sobre lo cambiado que se veía y sonaba el comediante, cuestionando si era apropiado que siguiera en los escenarios. Las redes sociales, que pueden ser tan poderosas para conectar y compartir, también tienen un lado oscuro. La crítica implacable y, en muchos casos, cruel. Luis de Alba no fue la excepción. Los comentarios negativos inundaron su video, con usuarios sugiriendo que ya era hora de que se retirara, que se dedicara a cuidar a sus nietos e incluso algunos haciendo bromas sobre su salud, recomendándole remedios caseros para su voz. «Pobre amigo, ya está cansado, que descanse y ahora vaya a cuidar a sus nietos», escribía un usuario. Otro añadió: «Piurruris ya no es el mismo, se ve extraño». También recordó que, a lo largo de la historia de la humanidad, los ancianos siempre han tenido un lugar de respeto y honor en los reinos y los imperios. Había un consejo de ancianos, explicó, sugiriendo que las personas mayores deberían ser valoradas por su experiencia y sabiduría, no despreciadas por su edad. Es un recordatorio importante. El respeto hacia los mayores es algo que, lamentablemente, parece haberse perdido en la sociedad moderna, donde todo se mueve tan rápido que muchas veces olvidamos que las personas que hoy envejecen fueron las que antes construyeron el mundo que conocemos. Luis de Alba no está solo en este desafío. Muchos actores veteranos en México enfrentan dificultades similares. A medida que envejecen, los papeles y las oportunidades laborales comienzan a escasear. El propio Luis lo ha vivido de cerca. Hablando y viendo a mis queridos colegas, vi que la mayoría ya no se habla en la televisión, excepto con pequeños papeles o en entrevistas, y cuando se habla de ellos es para decir que ya están muy viejos, contó en la entrevista. La obra fue un éxito. Se estrenó en 2022 y tuvo una primera temporada en el Teatro Insurgentes, seguida por una gira nacional que alcanzó más de 100 funciones. Para Luis de Alba, este proyecto fue mucho más que una simple obra de teatro. Fue una forma de celebrar la amistad y de demostrar que, a pesar de la edad, todavía hay mucho que aportar. Aquí no solo somos colegas, somos amigos, hermanos en la vida, dijo emocionado en una de las presentaciones. Luis de Alba es mucho más que un comediante. Es un símbolo de perseverancia y una auténtica leyenda del humor en México. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos que habrían desalentado a cualquiera, desde críticas crueles y despiadadas por su apariencia y edad, hasta serios problemas de salud que le han costado prácticamente todo su patrimonio. Sin embargo, a pesar de ello, Luis continúa avanzando con la misma pasión y dedicación que lo llevaron a convertirse en uno de los nombres más importantes de la comedia mexicana. De hecho, está trabajando en nuevos proyectos que lo mantienen motivado. Junto con el comediante Richard Villa, está desarrollando una serie de shows para Netflix, en los cuales personalidades del mundo del entretenimiento participarán en roasts al estilo de los que popularizó Comedy Central en los Estados Unidos. El primer show será un homenaje a Luis de Alba, donde él será el protagonista del roast, y se espera la participación de figuras de la talla de Franco Escamilla y Gabriel Iglesias. ¿Qué opinas tú sobre el increíble recorrido de Luis de Alba? ¿Crees que el público ha sido injusto con él? ¿O simplemente es parte de la naturaleza de las redes sociales y la cultura del entretenimiento actual? Nos encantaría conocer tu opinión. Así que no dudes en dejar tu comentario abajo. Si te gustó este video, dale like y asegúrate de suscribirte para que no te pierdas más historias fascinantes como esta. Y por supuesto,
Activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestras actualizaciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.